Amén. Usted y yo hemos escuchado muchas veces que Dios es un Dios de pacto. Amén. Y conocemos que Él es un Dios que no se arrepiente y que por supuesto no miente. Y cuando Él determina algo, lo lleva a cumplimiento. Cuando Él determina algo, Él lo cumple y llega hasta el final, ¿verdad? Hasta completar el propósito. Cuando hablo de final no es hasta el fin que se termina, no, es hasta que la obra está completa, hasta que la obra está terminada. ¿Ok? Ahora bien, Dios había establecido un pacto con Abraham, ¿verdad? Le dijo que le bendeciría, que engrandecería su nombre, que sería bendición, que multiplicaría su descendencia. Pero hay algo que me llama mucho la atención, y es que a Abraham le dice que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, ¿verdad? Pero a su hijo Isaac le dice algo bien interesante, le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. ¿Ok? Yo creo que esto tiene una connotación bastante interesante para nosotros, porque yo creo que esto Dios nos estaba incluyendo a nosotros en el paquete. Amén. Dios estaba excluyéndonos a nosotros porque estaba haciendo de nosotros una descendencia espiritual. Amén. Una descendencia espiritual que aunque nosotros no nacimos de un israelita, que aunque nosotros no descendemos en nuestra sangre de una persona descendiente de Abraham, nosotros tenemos una sangre que es más poderosa y que nos hace su familia y que nos hace su pueblo, y es la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Dele gracias a Dios, dele fuerte el aplauso al Señor y glorifique el nombre del Señor, porque la sangre de Cristo es la que nos conecta. La sangre de Cristo es la que nos hace hijos, participantes de esas promesas. Amén. Ahora bien, nosotros ahora venimos a formar parte de un pacto, pero no del pacto que Dios hizo con Abraham solamente, sino que somos ahora parte de un nuevo pacto. Amén. Del nuevo pacto. En Cristo fuimos hechos participantes de las promesas del pueblo de Israel. Jesús, antes de ir a la cruz, cuando celebró la última cena, manifestó que su sangre derramada por muchos se establecía un nuevo pacto. A través de su sangre se establecía un nuevo pacto. Marcos capítulo 14, versículo 24 dice: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Esa sangre maravillosa de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario, porque dice la palabra del Señor que toda su sangre fue derramada. No quedó una gota de sangre en su cuerpo. Y toda esa sangre que fue derramada fue el precio de nuestra redención. Fue el precio que Dios pagó para que usted y yo hoy podamos ser parte de su pueblo. Amén. Aleluya. Dice en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Fíjense qué interesante. Para el pueblo de Israel fueron establecidas unas leyes. Fueron establecidas unas leyes y unas normas para sacrificar y poder ser limpiados de los pecados
y para que sus pecados fueran perdonados. Y debía ir el sacerdote y derramar la sangre, presentar holocaustos, presentar sacrificios, para que el pecado fuera perdonado. Y dice la escritura que acabamos de leer en Hebreos, que si eso era suficiente para remisión de pecados y para purificar lo que era inmundo, cuánto más la sangre de Cristo. Amén. Una sangre pura, limpia, sin mancha, sin nada que pueda dañar o que pueda perjudicar nada. Una sangre pura. Amén. Una sangre santa. ¿Cuántos son lavados por la sangre del Cordero? Aleluya. Antes del nuevo pacto, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, o antes de que Cristo fuera manifestado, nosotros ni siquiera teníamos oportunidad alguna de participar de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Recuerda que estamos hablando de pueblo. Dios le había hecho promesas a su pueblo. ¿Ok? Y Dios era propicio a su pueblo en todas las cosas. Desde que Él decidió constituir un pueblo a través de Abraham, Él fue propicio para todas sus necesidades. Cuando estuvieron en el desierto les proveyó de sombra, ¿verdad? En el desierto les proveyó del maná, les proveyó de sanidad. Aun cuando pasaron por un lugar donde estaba infectado de serpientes, Dios les proveyó la sanidad de esas picaduras de serpiente a través de una señal que fue levantada. Bueno, todas esas cosas que Dios hizo por ellos, las hace ahora por nosotros. Amén. Todas. ¿Pero por qué? Porque ahora somos parte de esa familia, de ese pueblo. Amén. Si usted lo cree conmigo, dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, antes del nuevo pacto, nosotros no éramos pueblo. Ahora en Cristo somos el pueblo de Dios. Somos una nación santa. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14 dice, Efesios 2, 11 al 14 dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, dice aquí, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. No éramos pueblo, éramos incircuncisos según la carne. Y éramos llamados gentiles. Ahora bien, yo creo que el apóstol en otras ocasiones ha hablado acerca de lo que era ser un gentil. Pero para hacerlo de una forma breve, ser gentil no es como nosotros tenemos el concepto aquí en la región occidental. ¿Verdad? Que una persona gentil es aquella que es cordial. Realmente la palabra debería ser cordial. Ser gentil es ser aquel que no forma parte del pueblo de Israel. Bueno, no éramos parte del pueblo de Israel, pero dice la palabra del Señor que por causa de Cristo Jesús, ahora la pared intermedia que nos separaba fue derribada. Amén. Y ahora de los dos pueblos, de los gentiles y de los israelitas, hizo un solo pueblo. Amén. Yo me alegro por eso. Yo me alegro enormemente porque ahora puedo participar de
todas las virtudes, de todos los beneficios, de todo el privilegio de ser un hijo de Dios, de ser parte del pueblo de Dios y de ser parte de las promesas que Dios por todos los siglos ha hecho a su pueblo. Amén. Promesas que no pasan, porque dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Porque lo que Dios determinó, eso se cumplirá. Y lo que Dios dijo, eso hará. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, no simplemente somos el pueblo de Dios. Ahora, hay algo bien importante en el versículo que leímos al principio, que dice que somos un pueblo adquirido. Si bien el pueblo de Israel fue un pueblo que se generó por la bendición de Dios sobre un hombre, ¿verdad? La bendición de Dios sobre aquel hombre llamado Abraham hizo que se formara, se creara una nación, un pueblo llamado el pueblo de Israel. Pero nosotros somos un pueblo que fue adquirido. Y cuando hablamos de adquisición, estamos hablando de manera implícita de un pago, ¿verdad? Porque cuando usted adquiere algo, usted tiene que pagar por eso. ¿Sí o no? Cuando usted adquirió un vehículo, usted tuvo que pagar por el vehículo. Si usted adquirió una vivienda, usted tuvo que pagar por la vivienda. Si usted adquirió un teléfono, usted tuvo que pagar por el teléfono. Pero ¿saben qué? Dios nos adquirió como pueblo y Él tuvo que hacer un pago. ¿Ok? Él tuvo que pagar por nosotros. Ahora, el precio que Él pagó fue un precio muy alto, porque Él entregó a su único hijo para que por causa de Él nosotros pudiéramos ser comprados a precio de sangre. Amén. Entonces ahora nosotros entendemos que ese pago, ¿verdad? Ese pago que Dios hizo por nosotros, tan elevado, tan alto, nosotros debemos darle el valor que tiene. Ahora, ¿cómo le da usted el valor que tiene a ese pago? Viviendo en rectitud, viviendo de manera recta delante de Dios.